Y la reacción, la respuesta, hubo algunas escenas de violencia en Artiare, en la sede de Canal 13 y de TN. Y también hay en este momento una decisión de estudiantes universitarios de tomar facultades en distintos lugares del país. Hay que ver la reacción de los sindicatos, pero de hecho vamos a ir ahora a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde hay una toma que está protagonizada por estudiantes. Ahí ya está trabajando Sol Menzi. Buen día, Sol. Buen día, Damián, ¿cómo estás? Y ayer, después de conocido el fallo de Cristina Fernández de Kirchner, varios estudiantes de la facultad, en este caso de Filosofía y Letras, decidieron tomar la facultad. De hecho, por Twitter pusieron también: manifestamos nuestra preocupación por el deterioro institucional del sistema judicial, a la vez que reafirmamos el compromiso con las garantías constitucionales y la independencia de poderes como pilares para la vida democrática. Esta es recién una de las primeras facultades que se hizo eco de lo que había ocurrido con el fallo de Cristina el día de ayer, pero no es la única. También Ciencias Exactas y la UBA de Sociales están con la misma situación. Una facultad tomada, hablando de una proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, y en este caso, por lo menos en esta facultad, Damián, los alumnos durmieron aquí el día de ayer y la facultad está abierta solamente para los alumnos que el día de hoy tenían que rendir exámenes. Pero como estamos en un contexto también de un paro docente, no va a haber clases. ¿Cuál es la idea de estas tomas? En un principio, que las clases sean públicas, es decir, con los pupitres en la calle, y también ellos mismos manifiestan contagiar a las demás facultades a nivel nacional. También, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata se hizo eco de esto, algunas universidades de Rosario. Vuelvo a decir, no es la única facultad que comenzó con tomas por tiempo indeterminado hasta que se solucione lo de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que manifiestan los alumnos de esta facultad. Bueno, hasta que se solucione, bueno, es una solución difícil la que están esperando, porque, bueno, no va a quedar libre. O sea, puede estar 6 años tomando la universidad, algo que imaginamos no va a ocurrir. Gracias, Sol, por supuesto, estaremos atentos y volvemos a vos. Y vamos a empezar a repasar, de hecho, los argumentos de la Corte, que, o sea, en realidad iba a decir la respuesta de la Corte, pero sí, porque Cristina ayer en su alocución lo que hizo fue repetir muchas de las cosas que ya había dicho también en sus presentaciones judiciales, incluso en el recurso de queja que había presentado ante la Corte Suprema para tratar de revertir el fallo que había confirmado ya el Tribunal de Casación Penal. Y acá hay que marcar un punto. La Corte decidió fundamentar la decisión. La Corte podría haber dicho directamente se rechaza por improcedente el recurso presentado y punto y aparte, se acabó la discusión. Sin embargo, lo que en definitiva termina generando más debate, sobre todo, la Corte decidió fundamentar la decisión y sobre eso, obviamente, todo el debate público sobre los fundamentos de la Corte, pero estos son. Exactamente. Vamos a empezar a repasar. Elegimos algunos extractos, tal vez los más contundentes, que lo que hacen precisamente es responder a lo que habían sido las impugnaciones de Cristina. Uno vinculado al juez natural y también a la imparcialidad de los jueces. Le respondió la Corte a los argumentos que presentaba Cristina: no demuestra que se haya vulnerado el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto tutela las garantías de todo habitante de la nación a ser juzgado por el juez natural de la causa, que debe ser imparcial. Y después hay muchos argumentos de la Corte relacionados con esta idea de si se estaba violando o no el principio de imparcialidad que debe regir en todo proceso penal. Vamos a avanzar en otro de los argumentos de ayer de la Corte. Tampoco indica en qué se habría puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando para eso el dictado de un fallo adverso. Es obvio que no toda discrepancia de lo resuelto revelaría la concreción del temor de parcialidad alegado. Es decir, es obvio que si la justicia falla en tu contra... No quiere decir que sea imparcial, quiere decir que te considera culpable. Claro, probablemente porque había pruebas suficientes como para condenarte. Ahora, si establecemos que toda condena en contra de alguien supone la imparcialidad de la persona que está condenando, y entonces hay que cerrar la justicia. Claro, y esto porque la Corte en definitiva lo que está diciendo es que los argumentos que presenta Cristina Fernández de Kirchner para decir que los que la juzgaron fueron imparciales no fueron suficientes.
no llegó a demostrar que esa circunstancia efectivamente existió, por lo menos para la Corte. Había otro de los argumentos que Cristina reprochaba que tenía que ver con el principio de congruencia. Esto es que en el juicio se discuta aquello que fue elevado a juicio. O sea, que las pruebas que se discutan sean las pruebas que se habían recabado durante la instancia de instrucción. Según ella, se juzgó algo que por la que no había sido acusada. Dicen, pueden hallarse en el juicio circunstancias no tenidas originalmente en cuenta que permiten acreditar o contextualizar los hechos objeto del juicio oral, sin que ello suponga alterar la acusación ni por ende violar el derecho en defensa de los imputados. Y esto era un punto central de Cristina Fernández, porque decía, mira... Se lo escuchó muchas veces, sí, se la escuchó muchas había un veces. montón, hubo prueba de la que yo no vi. Y acá dicen, pero el problema no es la prueba, el problema es la acusación, lo que están diciendo. Y la acusación no se alteró. Seguían diciéndole, claro, señora acusada, que usted robó en el contexto de las licitaciones y de las adjudicaciones de obras en Vialidad para Santa Cruz. Ahora, en el juicio aparecieron muchas más pruebas que demostraban exactamente el mismo delito. Exacto, acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de una causa que se inició en 2008 con un escenario político completamente distinto al que se fue desarrollando, obviamente, en los últimos casi 20 años. La causa se inició en 2008 y fue a partir de 2015 donde cobró un impulso muy fuerte cuando el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, bueno, reúne mucha prueba porque se hace cargo del área que obviamente tenía, bueno, obviamente había información incompleta porque había obviamente probablemente mucha prueba que no se pudo reunir, pero sí reunió muchísima información y con esas pruebas fue que la causa avanzó mucho. Otro de los argumentos de Cristina Fernández tenía que ver con la idea del complot. Y este punto lo responde de una manera bastante simple, hasta obvia la Corte, advirtiendo que a lo largo de este proceso intervinieron al menos más de 20 funcionarios, muchos de los cuales fueron designados durante la gestión de la recurrente, o sea, de Cristina, como presidenta de la Nación. Estamos hablando entre magistrados, fiscales de todas las instancias, entre instrucción, la Cámara que confirmó la instrucción y confirmó la elevación del expediente al juicio oral. Después el Tribunal Oral, la Cámara de Casación Penal y finalmente la Corte Suprema de Justicia. Más de 20, dice, 20 personas complotaron desde el inicio del expediente para que se llegase a esta resolución. Dice, es inviable. Y este punto, otra vez, con las fechas es importante. En 2008, aquellos complotados a los que se les atribuyen determinados nexos políticos, etcétera, el escenario político de 2008 era muy distinto al que fue en 2015 y es muy distinto al actual. Y esto que marca la Corte, que muchos de esos 20 funcionarios que intervinieron fueron designados por la propia expresidenta de la Nación, es el caso del primer juez que la condena, es el caso de Gorini, que ahora tiene que resolver sobre los detalles técnicos de cómo sigue el proceso. Es el caso de Lorenzetti. También. Bueno, que lo nombró Néstor Kirchner, pero ella era senadora, es de quienes votó el pliego de Ricardo Lorenzetti. Sobre la conspiración, algo más, agrega la Corte Suprema, dice la conspiración planteada requeriría la connivencia de una amalgama de sujetos de diverso origen y responsabilidad con el único fin de involucrar a la nombrada, circunstancia que resulta por completo inverosímil ante el gran caudal de prueba acumulada. O sea, el problema no es el complot, el problema es la prueba. Eso es lo que le está diciendo la Corte a Cristina. Después dice, en las conclusiones, hablando del debido proceso, o sea, el marco que debe regir a todo precisamente juicio, que es un derecho del acusado, el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente, vamos a ir a la anteúltima placa, ha obtenido una sentencia fundada en ley. Avancemos, si tenemos por ahí. Y después... Ahí está, ahí la tenemos. Ahí está, el debido proceso. O sea, esto lo que ocurrió está fundado en ley. No hay capricho, no hay complot, no hay nada de lo que Cristina Fernández había argumentado en su recurso de queja. Y para finalizar, entonces, hablando sobre la pena que recibe, la imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Con eso concluye la resolución de ayer de la Corte Suprema
para rechazar los recursos de Cristina Fernández y de ese modo haber dejado confirmada la pena a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y la selección